Señor Dios eterno, Padre de toda paz verdadera y origen de todo descanso genuino que no es simplemente la ausencia de actividad sino la presencia de tu Espíritu llenando cada espacio que el esfuerzo propio ha estado ocupando sin permiso y sin la capacidad de llenarlo de la manera en que solo tú puedes llenarlo. El que invitó a todos los que están trabajados y cargados a venir a ti para recibir descanso, no mañana cuando las cosas estén más tranquilas ni en algún retiro espiritual futuro ni en la próxima temporada de la vida que promete ser menos intensa que la actual, sino ahora, en medio de la carga, en medio del trabajo, en medio de todo lo que no ha sido resuelto y todo lo que sigue exigiendo atención y energía y respuesta. Me presento ante ti hoy al final de esta semana de oración con algo que reconozco como quizás la petición más difícil de todas las que he elevado estos 7 días, no porque sea la más complicada teológicamente ni porque requiera la mayor cantidad de palabras para ser expresada, sino porque requiere algo que va completamente contra la corriente de lo que mi naturaleza hace de manera automática y de lo que la cultura en que vivo celebra como virtud y recompensa como logro. Requiere rendición. Requiere soltar. Requiere descansar de verdad en ti en lugar de simplemente hablar de descansar en ti mientras internamente sigo sosteniendo con mis propias fuerzas todo lo que en realidad debería estar en tus manos. Porque hay una diferencia, Padre, que conozco intelectualmente desde hace mucho tiempo pero que no siempre vivo con la consistencia que ese conocimiento debería producir. La diferencia entre decir que confío en ti y realmente soltar el control de aquello en lo que digo confiar. Entre declarar que descanso en tu soberanía y realmente dejar de cargar con la ansiedad de intentar controlar lo que declaré que estaba en tus manos. Entre orar entregándote algo y realmente no volver a recogerlo después de que terminé de orar como si en el momento de pronunciar las palabras algo en mí no terminara de creer que tú puedes con eso sin mi ayuda continua y sin mi preocupación constante como recordatorio de que no te olvides de atenderlo. Esa incapacidad de soltar verdaderamente, Señor, es una de las formas más agotadoras de vivir que existen. Y es también una de las más comunes entre los que te amamos genuinamente, lo cual hace que sea más difícil de detectar porque se presenta con el disfraz de la responsabilidad y de la diligencia y del cuidado. Virtudes que en sí mismas son buenas pero que cuando se ejercen sobre lo que debería estar en tus manos y no en las mías se convierten en una forma sutil de incredulidad que agota el cuerpo, tensiona el alma y roba la paz que tú prometiste guardar sobre los que ponen en ti su confianza. Quiero ser honesto sobre lo que estoy sosteniendo con mis propias fuerzas cuando debería estar en tus manos, Padre, porque la honestidad es siempre el punto de partida de la rendición genuina y la rendición genuina es el punto de partida del descanso real. Estoy sosteniendo con mis propias fuerzas el peso de los resultados de decisiones que ya tomé y que no puedo deshacer. Revisándolas mentalmente una y otra vez como si el acto de revisarlas pudiera cambiar retroactivamente lo que ya ocurrió cuando en realidad lo único que produce es el desgaste de un presente que debería estar siendo vivido en lugar de siendo gastado en el análisis del pasado que ya está fuera de mis manos. Estoy sosteniendo el peso de las situaciones que involucran a personas que amo y sobre cuyas vidas no tengo control real. Cargando una responsabilidad que en realidad es tuya y que cuando la cargo yo no solo me agoto sino que frecuentemente interfiero con lo que tú estás haciendo en esas personas precisamente porque no puedo dejarles el espacio que necesitan para que tu obra en ellas sea completada sin mi intervención constante. Estoy sosteniendo el peso del futuro, Señor, ese futuro que todavía no existe sino en mi imaginación donde lo construyo con una combinación de esperanzas y de miedos que produce una carga que no tiene base en la realidad actual sino únicamente en la proyección de lo que podría ser. Carga que es completamente inútil porque si el futuro que temo llega tendrá su propia gracia para ese momento y si no llega habré gastado energía valiosa del presente preocupándome por algo que nunca ocurrió. Estoy sosteniendo el peso de mi propia imagen, la gestión constante y agotadora de cómo soy percibido, de si estoy a la altura de las expectativas ajenas, de si lo que produzco y lo que soy es suficientemente bueno para merecer la aprobación que necesito para sentirme seguro. Carga que es insaciable porque siempre hay una nueva audiencia que evaluar y un nuevo estándar que alcanzar y una nueva comparación que procesar. Todo eso, Padre, todo ese inventario de cosas que cargo con mis propias fuerzas cuando deberían estar en tus manos, lo traigo hoy ante ti con la intención genuina de soltarlas.
No como un gesto religioso que realizo en este momento de oración y que en una hora habrá sido revertido por el impulso automático de volver a recoger lo que solté, sino como una decisión real y consciente de cambiar la manera en que me relaciono con estas cargas, de construir el hábito de reconocerlas cuando las estoy cargando innecesariamente y de practicar el acto de rendición como una disciplina espiritual tan concreta y tan regular como la oración o la lectura de la palabra. Enséñame lo que significa rendirse de verdad, Señor, porque sospecho que lo he entendido de manera más pasiva de lo que realmente es. He pensado en la rendición principalmente como el cese de la resistencia, como el momento en que dejo de pelear contra lo que no puedo cambiar y acepto la realidad tal como es. Y hay algo de eso en la rendición genuina. Pero hay también algo mucho más activo y mucho más dinámico que el simple cese de la resistencia. Hay una confianza activa que no solo deja de pelear sino que afirmativamente pone lo que tenía en las manos en las tuyas, que no solo para de correr sino que entrega las riendas al que conoce el camino mejor que yo, que no solo descansa de sus propios esfuerzos sino que activamente confía en que los tuyos son suficientes y más que suficientes para lo que se necesita. La rendición que quiero aprender, Padre, es la de Jesús en Getsemaní. No la rendición pasiva de quien no tiene otra opción sino la rendición activa y libre del que tiene toda la opción del mundo de elegir de otra manera y que sin embargo elige decir no mi voluntad sino la tuya. Esa rendición no fue fácil. No fue instantánea. Jesús sudó sangre en el proceso de llegar a ella, lo que nos dice que la rendición genuina puede ser una de las batallas más costosas que se libran en el espíritu humano. Pero también nos dice que es posible. Que el ser humano más completo que jamás existió la practicó y nos mostró que se puede. Que la voluntad humana puede llegar al punto donde genuinamente elige la voluntad del Padre sobre la propia no porque la propia haya desaparecido sino porque el amor al Padre es más grande que el apego a la propia voluntad. Quiero llegar a ese lugar con más frecuencia y con más prontitud que hasta ahora, Señor. No solo en los momentos de crisis profunda cuando no queda otra opción que rendirme porque mis fuerzas se agotaron completamente, sino mucho antes, desde el principio, desde el momento en que reconozco que estoy ante algo que está más allá de mi control o de mi capacidad, desde el primer signo de que estoy comenzando a cargar algo que no me corresponde cargar. Que el reflejo de rendición sea más rápido que el reflejo de control, que la primera respuesta ante la incertidumbre sea confiarte la situación en lugar de comenzar a manejarla con mis propias fuerzas mientras eventualmente llego al agotamiento que finalmente me obliga a soltarla. Y junto a la rendición, Padre, háblame del descanso. Del descanso real que prometes y que es tan diferente del descanso que el mundo ofrece que usas la misma palabra para describir cosas que en realidad son completamente distintas en su naturaleza y en su efecto. El descanso que el mundo ofrece es la recuperación de fuerzas para poder volver a la misma manera de vivir que las agotó. Es la pausa entre esfuerzos que no cambia la relación fundamental con el esfuerzo sino que simplemente provee la energía necesaria para sostenerlo un poco más. El descanso que tú ofreces es algo cualitativamente diferente. Es el descanso del Hijo en la casa del Padre donde no hay nada que demostrar ni nada que ganar ni ningún estándar que alcanzar para ser aceptado, donde la presencia del Padre es suficiente seguridad para que el alma suelte la tensión de la vigilancia constante y descanse no en la ausencia de actividad sino en la presencia de amor que no fluctúa con el rendimiento. Ese descanso, Señor, es el que anhela mi alma esta semana. No una semana sin responsabilidades ni sin desafíos porque esas semanas raramente existen en la vida real. Sino una semana donde enfrente las responsabilidades y los desafíos desde el lugar del descanso en tu soberanía en lugar de desde el lugar de la tensión de mi autosuficiencia. Donde cada mañana comience con la rendición consciente de lo que ese día traerá y con la confianza activa de que tú estás en él antes de que yo llegue. Donde cada momento de presión sea respondido primero con la respiración del que recuerda que no está solo y que el que está con él es más grande que lo que enfrenta, y solo después con la acción que corresponda tomar desde ese lugar de paz y no desde el lugar del pánico. Dame el yugo fácil y la carga ligera que prometiste, Padre. No como escapatoria de las responsabilidades reales de la vida sino como la manera correcta de llevar esas responsabilidades,
En yunta contigo donde el peso está distribuido entre tu fuerza infinita y mi capacidad limitada y donde la dirección la determinas tú que conoces el camino y no yo que apenas puedo ver unos pasos adelante. Ese yugo compartido no es menos real que el yugo que cargo solo. Las responsabilidades no desaparecen. Las dificultades no se evaporan. Pero la experiencia de cargarlas es radicalmente diferente cuando las cargo en rendición activa a ti que cuando las cargo en autosuficiencia ansiosa por mi cuenta. Que al final de esta semana, Señor, al final de estos 7 días de oración que hemos compartido, la experiencia acumulada de haberte buscado y de haberte encontrado y de haber elevado ante ti las necesidades y los anhelos y las confesiones y las peticiones que cada oración contenía haya producido en mí no solo más conocimiento sobre ti sino más rendición a ti, no solo más información sobre la vida espiritual sino más experiencia real de esa vida en su dimensión más profunda y más transformadora. Que el descanso que encuentro en ti esta semana sea el cimiento desde el cual construya la siguiente, que la rendición que practico hoy sea más natural mañana porque el músculo de soltar ha sido ejercitado un poco más, que la paz que recibo ahora sea la evidencia que necesito de que vivir rendido a ti es la vida más plena y más libre y más llena que existe. No a pesar de las incertidumbres sino en medio de ellas, no esperando que todo esté resuelto sino descansando en el que tiene todo en sus manos incluso cuando todo no está resuelto todavía. Tuyo soy, Padre. Completamente tuyo. En tus manos están mis tiempos. En tu corazón está mi nombre. En tu soberanía descansa mi alma. Y en ese descanso hay más vida que en toda la actividad que jamás podría generar por mis propias fuerzas. Gracias por esta semana de encuentro contigo. Gracias por cada oración que fue más que palabras. Gracias por un amor que nunca me suelta aunque yo a veces intente cargar solo lo que tú ya tomaste en tus manos. En el nombre del que da descanso verdadero a los que van a Él, Jesús, amén.